una historia muy conocida de la Biblia. Y yo le he puesto por tema, todos tenemos un Jonás en nuestra casa. Dígale al hermano que está al lado, todos tenemos un Jonás en nuestra casa. Amén, amén. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a orar, y vamos a decir al Señor. Amado Dios, te pedimos en esta mañana que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu palabra. Que el mensaje del día de hoy sea para ti, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, el que nos ayude, papá, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Por aquí también ya lo vamos a proyectar. 1 y 2. La palabra de Dios nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amados, la palabra de Dios nos dice que Dios llamó a Jonás y él le dice: levántate, levántate y lleva mi palabra a Nínive. Nínive era una ciudad muy grande, muy numerosa, muchas familias habitaban en Nínive. Pero había un problema con Nínive, que era una ciudad de personas que abundaba mucho el pecado. El pecado, la maldad, el egoísmo habitaba en Nínive. Y es por eso que Dios lo llamó a Jonás y le dijo: anda a Nínive y habla de mi palabra. Pero el Señor nos dice en el versículo 3, también nos dice, en el versículo 3, antes del versículo 3, el Señor nos dice que Nínive pues era una ciudad muy que habitaba el pecado. Pero amados, en este pasaje podemos ver que Jonás representa a un hombre que era rebelde, que era desobediente y que no caminaba en los planes ni en los propósitos de Dios. ¿Cuántos tenemos un Jonás en nuestra casa? Alcen la mano, pero no lo miren. Solo alcen la mano. No lo miren. Pero el Señor nos enseña en el versículo 3 algo más que nos dice. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás trataba de escapar de Dios, y dice que él cogió la primera nave que había y dijo: me voy a otra ciudad huyendo de Dios. Amados, muchas personas tienen miedo a hablar de la palabra de Dios por muchas razones. El miedo a que dirán, el miedo al rechazo, o el miedo porque no están haciendo las cosas agradables a Dios. Y la salida más rápida de estas personas es huir de la presencia de Dios. Huye. Pero lo único que tenemos que entender es que no podemos huir de Dios, porque donde nosotros vayamos, el Señor nos va a encontrar. Pero en el versículo 4 el Señor nos dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amados,
están cerca de nosotros y se levantan vientos y tempestades. Los vientos en la Biblia son símbolos de problemas. Quiere decir que van a llegar problemas muy fuertes a nuestra casa. Hay enfermedades y problemas que llegan a nuestra vida y a veces nosotros no sabemos cómo lidiar con ellos. No sabemos qué hacer. Quizás tú en este momento estás enfrentando un problema. Quizás estás enfrentando enfermedades que han llegado a tu vida. Quizás estás enfrentando problemas de situaciones económicas que no sabes cómo lidiar con eso. Quizás tú dices, el dinero no me está alcanzando, ¿qué hago? Pero Dios está atento para escucharnos y para ayudarnos. Pero en el versículo 5 y 6, ¿qué más nos enseña este pasaje? Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Pero en el versículo 7 dice, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Aquí dice que Jonás estaba en el barco y los marineros tuvieron mucho miedo. Y empezaron a clamar a sus dioses, cada uno empezaron a clamar. Pero podíamos darnos cuenta en estos versículos que cada uno de las personas que estaban en el barco, ellos adoraban a diferentes dioses y ellos empezaron a adorar a sus dioses. No adoraban al Dios verdadero. Pero podemos ver que el que causó este problema se echó a dormir. Se fue a dormir. Y dice que el capitán del barco va y lo busca y le dice, ¿por qué te has echado a dormir? Amados, muchas veces el Jonás que está en nuestra casa te está diciendo, no lo puedes hacer, esto no es para ti, porque nosotros lo hemos permitido, amados hermanos, hemos tolerado, y esa es la consecuencia de permitir ciertas cosas que no están bien en nuestra vida. Pero el Señor nos dice en el versículo 10 y 11, nos dice, y le dijeron, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. En el versículo 11 le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Aquí cuando los marineros le preguntaron a Jonás y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Dice que Jonás respondió, échenme al mar, porque por mi culpa ha venido esta tempestad. Aquí podemos ver que Jonás, él dijo la verdad. Él reconoció y dijo, por mi culpa están ustedes a punto de morir. Amados, esas son palabras que nunca vamos a escuchar de un Jonás que está en nuestra casa. No vamos a escuchar. Porque muchos Jonás no pueden reconocer sus errores. Les es difícil reconocer sus errores.
Y Jonás jamás va a decir, yo tengo la culpa de que esta tempestad esté en mi casa. Jamás van a decir. Es más, quizás te pueden echar la culpa a ti, pueden decir, tú eres la culpable o tú eres el culpable de todo lo que se está viviendo. Porque hay muchos Jonás que ellos dicen, yo no tengo la culpa, y le echan la culpa a otro. ¿Sí? Amados, cuando tú huyes de Dios, puedes hacer daño a muchas personas. O quizás también puedes hacer daño a tu propia familia cuando tú huyes de Dios. Pero el versículo 13, 14 y 15 nos enseña el Señor. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y en el versículo 15 nos dice el Señor, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Aquí podemos ver que mientras Jonás esté dentro de tu casa, solo cree. Vamos, diga conmigo, solo cree. Solo cree que las cosas se van a ir resolviendo poco a poco. Porque tus oraciones y tu clamor son escuchadas por Dios. Y Dios está trabajando con ese Jonás que está en tu casa. Está trabajando, Él está obrando y Él te permitirá ver a un Jonás renovado. Amados, muchas veces vienen tormentas a nuestra vida y nosotros le echamos la culpa a Satanás. Y a veces decimos, el diablo hizo esto, el diablo me tiene así, el diablo está pasando esto, por el diablo estoy pasando esto. Pero solo yo te puedo decir que esta tormenta que ha llegado a tu casa, la levantó Dios. Porque Dios te está pidiendo que llevemos una vida de oración y clamor por todo lo que ustedes y yo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. ¿Y cuántas veces le preguntamos a Dios y le decimos, Señor, no entiendo? Yo creo que muchas veces. Yo soy una de ellas que todos los días le digo, Señor, no entiendo. No entiendo muchas cosas. Y creo que todos estamos en el mismo sentir diciéndole, Señor, no entiendo qué está pasando con mi vida, qué está pasando con mi casa. Creo que todos. Pero solo les puedo decir que somos hijos de un Dios que nos ama, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que nunca nos va a desamparar, un Dios que está ahí para levantarnos y para fortalecernos en cualquier circunstancia que ustedes y yo podamos pasar. Pero el Señor te dice en esta mañana, ¿quién es el Jonás de tu vida? Número 1, ¿acaso es aquel que te causa problemas todos los días? No lo miren, no está aquí. ¿Acaso es aquel que te infunde temor? ¿Es acaso aquella persona que tienes cerca y que no logran distinguir lo equivocada que está? ¿Acaso son aquellas personas que hacen daño, que hieren y que lastiman? Piénsalo. Piénsalo. ¿Acaso eres tú? Tenemos que aprender, amados, a amar y a luchar con ese Jonás. Tenemos que aprender a amar. Pero ¿qué le pasó a Jonás por huir de Dios? Lo vamos a ver en el versículo 17.
Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amados, si no echamos a Jonás del barco, el barco se va a hundir. Cuando Jonás fue echado del barco, dice la palabra que había un gran pez esperando por Jonás. Y cuando Jonás fue echado del barco, el pez tenía su boca bien abierta. Y dice que lo tragó a Jonás. ¿Y Jonás dónde fue a parar? En la pancita de un pez. Amados, a Jonás no se lo echó del mar para deshacernos de él, sino para que Dios trate con él. Así Dios tratará con el Jonás que está en nuestra casa. Así Dios lo tratará con él poco a poco. Cuando Jonás enfrentó el miedo, Jonás no estaba en los planes de Dios. Él no caminaba con Dios. Él no quería conocer del Señor. Él no entendía muchas cosas. Pero Jonás tuvo que enfrentar ese miedo. ¿Y cómo Jonás enfrentó ese miedo? Él lo enfrentó obedeciendo. Él tuvo que obedecer en el vientre del pez. Ahí tuvo que obedecerle a Dios. Amados, nosotros somos llamados a obedecerle a Dios, obedecer a su palabra. La palabra de Dios es viva, amados hermanos, es real. Ustedes y yo la sabemos, que la palabra es viva. Y Dios hace mucho tiempo atrás, Él nos viene hablando a nuestro oído. Él nos viene diciendo, obedezcan mi palabra. Qué importante es obedecer la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, todas las cosas que nos pasan son de bien. Nada es de mal. Todo es de bien. Porque recordemos que Dios nos ama. Y Él quiere que nosotros vivamos como sus hijos que somos. Tenemos que obedecer a nuestro papá. Pero también vamos a ver en el capítulo 2 que más nos enseña el Señor. El versículo 1 y 2. Dice el Señor: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia y a Jehová me oyó. Aquí podemos ver que Jonás, que él huyó antes de la presencia de Dios. Él, al encontrarse en el vientre del pez, dice que él temblaba y empezó a orar y a clamar por su vida. Imagínense quién no podría hacer eso. Tenía que hacer, ni yo siento, pensando que de ahí no iba a salir. Me tocaba orar y clamarle al Señor por mi vida. Yo quería vivir, y eso fue lo que hizo Jonás. Amados, somos llamados a orar e interceder en tiempos de angustia. Somos llamados. Jonás aquí pudo entender la obediencia. Si Dios no tenía preparado el pez para que Jonás llegue ahí, quizás él no podía entender la obediencia. Pero Dios preparó todo para que él pueda entender la obediencia a la cual Dios nos está llamando. Pero en el capítulo 3, ¿qué más nos enseña el Señor? Vamos a leer el versículo 1, 2, 3 y 4 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive
ciudad grande de extremo de 3 días de camino. Y en el versículo 4 nos dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. Aquí podemos ver que Dios llamó por segunda vez a Jonás. La primera vez que lo llamó Dios a Jonás, él huyó, tuvo miedo. Pero la segunda vez que Dios llamó a Jonás, yo me imagino que él corriendo fue a Nínive. Yo me imagino que él corrió y cogió la primera nave que salía y se fue a Nínive. Porque él tuvo miedo. Él cayó en la pancita del pez. Él dijo: si no obedezco, voy a volver a caer. Entonces dice, yo me imagino que él corrió y él llegó a Nínive. Y miren que yo me imagino que cuando él apenas se bajó de esa nave, él empezó a recorrer por todas las calles de Nínive, calle por calle. Y yo me imagino que él empezó a declarar y a decir: arrepiéntanse. Yo creo que él decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, pueblo rebelde, arrepiéntanse de sus maldades. Yo creo que él decía: hay 40 días para que ustedes se arrepientan, si no, Nínive va a ser destruida. Imagínense que Dios a usted le diga: anda a Machala y quédate en el Parque Colón y bájate del bus y empieza a proclamar mi palabra. ¿Cree usted que lo puede hacer? ¿Cree que lo puede hacer? Primero se va a hacer un poquito como complicado y quizás le vamos a decir: Señor, ¿y por qué a mí? Quizás le vamos a reclamar: pero Señor, ¿por qué? Si son tantos hermanos de casa de Dios, guau, ¿y por qué me escoges a mí? Y nos va a dar temor. Pero si el Señor vuelta, al otro día te dice: anda. Conociendo esta historia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir, sí Señor, yo te obedezco. Ahí vamos a decir al Señor: yo voy. Y nos vamos a levantar y vamos a ir a proclamar la palabra de Dios. Miren lo que hizo Jonás. Él empezó a obedecer y lo que él hizo es llevar su mensaje a Nínive. Dice la palabra que mientras Jonás recorría calle por calle de Nínive, que era una ciudad muy grande, muy extensa, llegó esta palabra de Jonás a los oídos del rey. Dice que el rey rasgó sus ropas y dice que él se asustó de una gran manera. Y él dijo: ¿cómo? ¿Se va a destruir Nínive? Yo también voy a morir. Dice que el rey empezó a llamar a todo el pueblo. Se reunió con todos y empezaron a creerle a Dios. ¿Saben qué pasó? Ellos empezaron a orar, a ayunar y a clamarle a Dios por sus vidas. Qué importante que es esto, mis amados hermanos. Cuando ustedes y yo enfrentamos situaciones duras en nuestra vida, podemos estar llorando por algo, pero cuando usted va a su cuarto de oración y dobla rodillas y pone delante del Señor lo que usted está viviendo, sus cargas, su dolor, su angustia, Dios escucha su oración y Dios responde. Y cuando usted sale de su cuarto de oración, sale livianito. Así me pasa a mí. Así me pasa a mí. Yo puedo estar con un estrés, desesperada y con muchas cosas que han llegado a mi vida. Pero cuando yo busco a Dios y doblo rodillas, yo salgo secándome las lágrimas, pero salgo gozosa, con una paz que llega a mi corazón. Y a eso es que nos llama el Señor. Así el Señor nos muestra su amor de esa manera. Y yo creo que el resultado de todo eso
es estar aquí, el poder creerle a un Dios de lo imposible. Yo creo que ese es el resultado. Dice que cuando llegó la noticia al rey, todo el pueblo se unieron y ayunaron y clamaron y oraron a Dios. Dice que ellos se despojaron de sus vestimentas, todo el pueblo, y Dios escuchó su clamor y su oración. Y Dios tuvo misericordia de Nínive, y Dios perdonó sus pecados. ¿Qué ocasionó la obediencia de este hombre? ¿Qué ocasionó la obediencia de Jonás? Ocasionó que el pueblo de Nínive se arrepintiera y ellos buscaran a Dios y lo buscaran de corazón. Amados, tenemos que dejar atrás a ese Jonás que vive en nosotros y gozarnos de la salvación de todo hombre sin importar su condición, porque el propósito de Dios es servir a los demás. Ese es el propósito al cual Dios nos ha llamado. Amados, cuando nosotros echamos la guía de Dios, solo se debilitan las personas que Dios nos ha llamado a servir y también las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros nos alejamos de la guía del Señor, tenemos que seguirnos, dejar guiando por Dios. Que sea Él el que nos muestre el camino correcto a seguir. No en nuestras fuerzas nada, sino dejarnos guiar por Él. Y por último, vamos a ver. Jonás se enojó con Dios. Algo asombroso podemos ver aquí. ¿Cómo Jonás se puede enojar con Dios? Dios primero lo llama y le dice, anda a Nínive. Luego Jonás tiene miedo, huye. El Señor lo llama por segunda vez. Y Jonás debería de sentirse contento de decir, ay, el Señor me llamó por segunda vez, me ama. Pero dice que Jonás se enojó con Dios. ¿Por qué Jonás se enojó con Dios? Dice la palabra que Jonás no quería ir a Nínive, porque él tenía recuerdos muy amargos en su vida. Porque Nínive, esa ciudad, había maltratado muy mal a la familia de Jonás. Y por eso él no quería ir a Nínive. Pero vamos a ver en el capítulo 4, vamos a ver en el versículo 3, 4 y 5, que es los últimos versículos. Capítulo 4. Dice la palabra, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Mira lo que Dios le dijo, haces bien. Como que Dios le dijo, no me interesa lo que tú me dices. Él le dice, haces bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Miren, amados, a veces nos toca aprender a amar y a perdonar a las personas que tanto daño nos han hecho. Dios nos llama a confiar en Él, a creer en su palabra y creer que cuando nosotros amamos y perdonamos, somos libres, llega una libertad a nuestra vida. Somos llamados a eso, porque la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. La palabra de Dios se cumple en nuestra casa. La palabra de Dios es la que nos ayuda, la que nos levanta, la que nos alimenta, la que nos dice, aquí estoy, aquí estoy. Así nos ama el Señor.
que lo que tú estás haciendo, quizás tú estás orando y clamándole al Señor por muchos años. Amado, no importa el tiempo que tú lleves clamando, que lleves orando, que tú le estés diciendo al Señor, Señor, no veo nada y llevo muchos años. Solo créale al Señor que quizás lo que usted está pidiendo está más cerca de lo que usted piensa. Dios le permitirá ver su gloria en su casa, en su familia. Y Dios le permitirá ver a ese Jonás transformado. Ese Jonás que va a caminar agarrado de su mano en el camino más hermoso que Dios nos ha profesado. Así que con ese corazón de gratitud, con ese corazón de amor, los invito a ponernos en pie.